Con la analista política Susana Bejarano, le damos los buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Angélica, buenos días, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Susana, ¿cómo toma usted de todas las movilizaciones cívicas en diferentes ciudades y todas las determinaciones que han tomado? ¿Cuál es la evaluación? Mira, creo que las movilizaciones están siendo de ambos bandos. Nuevamente estamos en una situación polarizada. Tú ves movilizaciones convocadas por instituciones cívicas o de pronto opositoras al oficialismo y ves muchas manifestaciones también del oficialismo en las distintas ciudades. Creo que son hechos que están ahí y que se dan. Ahora, creo que tanto las movilizaciones convocadas por las organizaciones cívicas como las movilizaciones convocadas por el oficialismo, si bien logran aglutinar una gran cantidad de personas, etcétera, no logran ser esas movilizaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, no logran ser esa cantidad de gente que lograban reunir ni en el oficialismo ni en la oposición, ¿no? Ni las manifestaciones cívicas. Creo que las determinaciones todavía no terminan de ser determinaciones tremendamente radicales, sino hacen manifiestos contra, por ejemplo, la venganza o la supuesta venganza, otros para pedir justicia o lo que se entiende por justicia, etcétera, ¿no? Creo que nuevamente nos estamos presentando a un escenario de polarización, pero un escenario de polarización que desde mi punto de vista, por suerte, no termina de crisparse como hemos visto en anteriores oportunidades. Hemos visto también que, por ejemplo, la convocatoria del Comité Cívico Cruceño, ¿no es cierto?, de pronto no ha tenido esa respuesta en políticos de oposición de diferentes departamentos, como es el caso del Beni, como es el caso de La Paz, como es el caso del Alto, como es el caso de Cochabamba, ¿no es cierto? Y esto me parece que tiene que ver un poco a que de pronto el Comité Cívico Cruceño está muy radicalizado, ¿no? Ha entrado en una fase de tremenda radicalización y que probablemente esa radicalización era muy útil en tiempos de enorme crisis, como lo ha sido en algún momento en el gobierno de Evo Morales, como lo ha sido en octubre del año pasado cuando el Comité Cívico era liderado por Luis Fernando Camacho. Sin embargo, en este momento, digamos, esa radicalidad que de pronto se expresa a través de Rómulo Calvo no está calando, digamos, en los distintos departamentos a través de las nuevas autoridades electas, ¿no? Unos alegan motivos de agenda pública, agenda política, que tienen que concretar cierto tipo de actividades, y otros más claros, como Eva Copa, digamos, ¿no? Habla de la cuestión política y habla de que no puede reunirse con alguien que ha tenido expresiones racistas sobre los migrantes que vienen evidentemente de los lugares que estos candidatos representan, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una disonancia política también entre la oposición, que evidentemente no la puede resolver el Comité Cívico Cruceño, y me parece que no está logrando volverse ese eje articulador que pudo haber sido en otros momentos, donde la crispación, donde la social, digamos, en la sociedad era mucho más fuerte que lo que vemos el día de hoy. Susana, ¿qué interpretación tiene usted de estas detenciones inmediatamente después de las elecciones subnacionales a ex autoridades? Bueno, las detenciones a las ex autoridades creo que eran parte de aquello que se había manifestado ya desde antes de la votación, ¿no es cierto? Antes de la votación de octubre. El hecho de que se haya hablado sostenidamente desde el movimiento al socialismo, si uno recuerda el cierre de campaña de Luis Arce, se buscó, en su discurso él decía, vamos a buscar justicia, ¿no es cierto? O sea, más allá de las interpretaciones que se pueda tener sobre estos discursos, etcétera, creo que en especial
social, digamos, en el Departamento de La Paz, que es el que mayor presión, digamos, ha sufrido por parte del gobierno de transición en cuanto a la persecución política, en cuanto a apresar a las manifestaciones públicas, eran inmediatamente socavadas por declaraciones o acciones del ministro de entonces Murillo, etcétera. Había definitivamente una presión no solamente desde la interna del movimiento al socialismo, sino también de movimientos sociales que evidentemente respaldan al movimiento al socialismo, pero no son necesariamente parte de su estructura, de buscar justicia, ¿no es cierto? Ahora, definitivamente yo creo que el cuidado con los derechos humanos y el debido proceso debe ser algo que debe exigirse necesariamente el movimiento al socialismo, para no caer en comparaciones o en similitudes con lo que justamente cuestiona, que es las acciones, digamos, del gobierno de transición, y de alguna manera, digamos, los cuestionamientos que a la larga tiene el gobierno de transición por justamente este tipo de actitudes que ha tenido en contra fundamentalmente del movimiento al socialismo y fundamentalmente en el Departamento de La Paz. ¿A qué conclusiones llega usted con relación al supuesto fraude, al supuesto golpe y a estos procesos que le siguen a la expresidente Yanine Áñez? Creo que, cuando se habla de un fraude, hay instancias que no han podido determinar el fraude, ¿no es cierto? Más allá de que esto crispe los ánimos de la gente que ahora mismo seguramente nos está escuchando, aquellas instancias que deberían determinar de esta manera se ha ejecutado el fraude, no lo ha hecho, ¿no? Si uno hace una revisión extensa de todos los papeles que se han presentado, incluso del informe de la OEA, el informe de la OEA marca intencionalidad dolosa en algunas mesas, ¿no? Pero no te marca, digamos, un panorama, y esto lo puede revisar toda la gente que nos está viendo, de que un sistema, digamos, haya provocado un fraude en favor de uno o en favor de Evo Morales en este caso, digamos, ¿no? Sino que te marca que hubo procedimientos incluso dolosos en determinada cantidad de actas, ¿no? La ley boliviana, digamos, cuando suceden este tipo de cuestiones, prevé, ¿no es cierto?, que se repita la votación en estas áreas o sitios, digamos, observados, ¿no? Entonces, evidentemente existen indicios que nos pueden llevar a creer, ¿no es cierto?, que han habido un fraude, que nos puede llevar, digamos, a uno como ciudadano, de pronto has visto algo en tu mesa y te puede llevar a asegurar que ha habido un fraude, pero no tienes, digamos, el recopilado, toda la información que te lleven a ser concluyentes sobre ese tema. Yo sé que lo que estoy diciendo genera mucha crispación, genera mucha animadversión, digamos, en gente que ha combatido al movimiento al socialismo en octubre del 20. Pero si somos rigurosos con la información que se nos ha presentado, ¿no es cierto?, ¿no? Y creo que tenemos la obligación, los analistas, los medios de comunicación, de ser rigurosos con esa información que nos ha presentado. No existe ningún ente que haya establecido ninguna línea concluyente sobre este tema. Entonces, es un tema sobre el que hay que seguir discutiendo. Es un tema sobre el que hay que seguir investigando, ¿no? Y en el tema de lo del golpe, podrías exactamente decir lo mismo. Hay ya algunos analistas, mucha gente que reflexiona que pudo haber habido el fraude, y eso en paralelo, digamos, no quita el hecho de que pudo haber habido el golpe, ¿no? Otros analistas te dicen que ni hubo fraude, que ni hubo golpe. ¿No es cierto? Entonces, creo que no es una situación, digamos, o son temas que los debemos ver en blanco y negro, ¿no? No son temas que o ha sucedido el uno y por ende no ha sucedido el otro, o ha sucedido el otro y por ende no ha sucedido aquel. No, son dos investigaciones distintas porque son dos momentos políticos distintos. Las manifestaciones, etcétera, derivan, digamos, en una situación política tremenda que provoca
provoca las renuncias, ¿no? Y el hecho de provocar las renuncias, existían normativas, ¿no? Dentro de los reglamentos, la propia Constitución, que establece cómo eran, digamos, las sucesiones constitucionales. La pregunta es, ¿esta normativa establecida, la vigente, no una interpretación de la Constitución pasada, sino la interpretación de la Constitución vigente, ¿no es cierto? Porque es la Constitución vigente la que nosotros, digamos, el paraguas máximo de legalidad en el que vivimos los bolivianos. ¿Fue cumplido? No fue cumplido. Si no fue cumplido, técnicamente se llama golpe de Estado. Aunque tú quieras decir, bueno, es que las manifestaciones eran legítimas, etcétera, ¿no es cierto? Nadie le puede quitar una legitimidad a una manifestación que estaba dada. Por supuesto que existía, ¿no es cierto? Pero técnicamente, y esto lo saben, digamos, todos los cientistas sociales, ¿no? Todos los que han estudiado, digamos, ciencias sociales, que cuando la normativa establecida, digamos, no ha sido cumplida, pues existe una ruptura del orden institucional, ¿no es cierto? Y a la ruptura del orden institucional se le llama golpe de Estado, ¿no? Entonces, igual, tú ahí puedes argumentar una serie de cosas sobre la legalidad, no la legalidad, pero yo creo que lo que estamos haciendo mal, y creo que hacemos mal de pronto los analistas, de pronto quienes nos toca dar la noticia, es mirar estos hechos como antagónicos, es mirar estos hechos como si uno extinguiera el otro o el otro extinguiera el de atrás, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que mirarlo como lo que son hechos por sí mismo, cada uno, ¿no es cierto? Que evidentemente han tenido una repercusión en el siguiente hecho, pero creo que hay que analizarlos como hechos autónomos, digamos, para lograr encontrar una verdad histórica, porque creo que estamos en un momento de dicotomía tan grande que nos lleva a una polarización extrema y que no nos lleva a leer lo que te está diciendo el otro, ¿no? Pareciera que cuando alguien expresa un golpe de Estado está negando una movilización, y esa movilización no se puede negar porque esa movilización ha existido, ¿no es cierto? Pero cuando alguien te expresa que ha existido golpe de Estado, pareciera que un bando está negando, digamos, cierto orden y ciertas líneas constitucionales que luego de pronto son más tarde defendidas por ese mismo bloque, ¿no es cierto? Entonces, Susana, creo que hay que, Angie, ¿me escucha usted? Estudiar estos hechos de la manera más... Permítame, por favor, para cerrar con esta pregunta, el presidente Luis Arce fue invitado públicamente por el presidente cívico cruceño a una cumbre buscando la pacificación del país. ¿Debe asistir? Bueno, tuve un